Introducción al campo jurídico, tema de la clase, capacidad, derechos personalísimos y nombre de las personas. 1. ¿Qué es la capacidad de las personas y cuáles sus modalidades? Buenos días, alumnos y alumnas. Vamos a comenzar hoy con la unidad 4 de nuestro programa que tiene que ver con los derechos civiles. En primer lugar, nos vamos a abocar a el estudio de la capacidad de las personas y lo vamos a hacer, nos vamos a valer como bibliografía para todos estos temas solamente por el Código Civil y Comercial. Esa será nuestros textos importantes, porque no vamos a hacer un estudio tan detallado de estos temas con ribetes jurídicos, sino vamos a ver sus generalidades, sus conceptos más importantes y cuestiones que se vinculan con un abordaje de cómo el Código Civil y Comercial legisla estos aspectos tan importantes de la persona humana. Pocos temas como la capacidad de las personas nos revelan el papel que el derecho cumple como discurso del poder, asignando lugares, distribuyendo el poder y en definitiva constituyendo a las personas. O sea, el derecho es constitutivo de la persona en tanto convierte a ese ser humano en delincuente, en comerciante, en persona capaz, es decir, hace una construcción del ser humano, donde se manifiesta una organización y una distribución del poder. Para que podamos comprender esta dimensión tan importante que cumple el discurso jurídico, les quería poner este ejemplo. En el Código Civil anterior a la reforma del año 2014, el artículo 54 nos decía que son incapaces en forma absoluta, por ejemplo, los dementes. Hoy en día ya, en primer lugar, no se utiliza una palabra tan estigmatizadora, pero tampoco existe la incapacidad absoluta, sino que hay restricciones a la capacidad, hay designación de representantes para ejercer la capacidad. Y otro ejemplo aleccionador también sobre cómo el derecho distribuye el poder en las relaciones sociales, crea relaciones de dominación y relaciones asimétricas entre los seres humanos, es que hasta el año 1968 el código nos decía lo siguiente, estoy hablando de 1968. Artículo 189. No puede la mujer, sin autorización del marido, celebrar contrato alguno. O sea que hasta el año 1968, una mujer que iba a un negocio de electrodomésticos, de artículos para el hogar, y quería comprar un artefacto para el hogar, tenía que pedir la autorización del marido, ¿no? Fíjense ustedes, y esto hasta el año 1968. De manera de que eso pone de manifiesto cómo un tema como la capacidad de las personas directamente se relaciona con la dignidad de las personas, es decir, se relaciona con los derechos humanos, con que una persona pueda tener dignidad, que se le reconozca esa dignidad para poder ser titular de derechos y ejercer sus derechos. Ahora bien,
¿En qué consiste la capacidad? Bien, el código en su artículo 22 nos va a decir que la capacidad de la persona es la aptitud que la persona tiene para ser titular de derechos o para contraer obligaciones. O sea, la definición clásica de capacidad: aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Así, por ejemplo, si alguno de ustedes adquiere una motocicleta para manejarse por la ciudad, la capacidad va a implicar ser titular del derecho de dominio de esa motocicleta, porque una vez que ingrese a su patrimonio irá a inscribirlo al registro automotor para que esté a su nombre, pero también esa capacidad va a implicar la posibilidad de contraer obligaciones, por ejemplo, si esa persona se compromete mediante un contrato comercial a pagarlo en cuotas. Entonces, la capacidad, reitero, es la aptitud de una persona para ser titular de un derecho, para adquirir un derecho o para contraer obligaciones. Ahora bien, el mismo código nos clasifica a la capacidad por dos maneras distintas, digamos, en dos subespecies, en dos tipos, dos modalidades de capacidad. Una es la capacidad de derecho y otra es la capacidad de hecho o capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho significa la capacidad de ser titular de un derecho. Es decir, tiene que ver con lo más elemental, ser titular de un derecho. En tal sentido, yo diría que no existen las incapacidades de derecho, porque sería despojar a un ser humano, por ejemplo, de los derechos humanos más básicos. De manera de que todas las personas tienen capacidad de derecho. En cambio, la segunda clasificación, que es la capacidad de ejercicio, se vincula con que si bien la persona puede ser titular de un derecho, no siempre va a tener la posibilidad de ejercerlos, de llevarlos a la práctica, por lo que necesitará en ciertas circunstancias valerse de un representante. Así, por ejemplo, un menor de edad puede recibir una herencia y por lo tanto ser titular de un derecho, de un bien que compone esa herencia. Entonces, esa capacidad de derecho la tiene. Ese menor de edad es titular de ese derecho, pero sin embargo, para poder ejercer ese derecho, en este caso el derecho de la propiedad, para poder disponer, enajenar, no podrá realizarlo sino hasta que llegue a su mayoría de edad, a los 18 años, y se tendrán que valer de un representante porque, reitero, la capacidad de ejercicio es que en los hechos aquella titularidad no la puede ejercer por sí mismo. Entonces, algunas personas necesitan, como por ejemplo el caso de los menores de edad, hacerlo a través de su representante legal. En cambio, la capacidad de derecho, no existe la incapacidad de derecho, todas las personas son capaces de derecho y la ley solamente nos dice en su artículo 22 que puede restringirse esa posibilidad de ser titular de derecho no a una persona, sino a actos que pueda realizar esa persona. Así, por dar un ejemplo sencillo, un empleado público tiene prohibido presentarse a una licitación pública, porque por ejemplo es dueño, puede ser dueño de un negocio, y la ley dice, no pueden presentarse a licitación pública los empleados de una determinada repartición. Entonces, ahí hay un determinado acto de esa persona que se está restringiendo, donde ni siquiera por medio de un representante va a poder suplirlo, porque es una norma que se hace
por el interés general, ¿no es cierto? En ese caso es para transparentar las contrataciones del Estado, a diferencia de la capacidad de ejercicio, que siempre en interés de la persona que no puede ejercerlo. Por lo tanto, se le pone un representante. El Código Civil y Comercial nos va a decir que esa capacidad de ejercicio, por lo cual se necesita un representante, van a ser las siguientes: la persona por nacer, es decir, quien está en el vientre materno, que por ejemplo, como decíamos, puede recibir una herencia, pero obviamente no va a poder ejercer ningún derecho. Bueno, además de la persona por nacer, también el Código Civil y Comercial incluye dentro del listado de personas con capacidad restringidas que tienen que valerse de un representante legal a los menores de edad. Es decir, como dice el artículo 25, menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. Y aquí es interesante recordar que nuestro Código Civil y Comercial innova en esta materia incorporando la figura del adolescente, así lo llama textualmente el Código Civil y Comercial. Dice, este código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. Es decir, entre ese lapso que va de los 13 a los 18 años, el código ha sido muy innovador porque le otorga a esa menor adolescente ciertas facultades de ejercer por sí mismo algunos derechos, para lo cual va a hacer una diferenciación entre aquellos, por ejemplo, tratamientos que no resultan lesivos para su cuerpo, que lo podrá hacer a partir de los 13 años, y a partir de los 16 años incluso va a permitir que a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Fíjense ustedes qué importante es esta disposición que permite a las adolescentes a los 16 años no necesitar de valerse de un representante legal para acudir a un hospital y ser aconsejada, por ejemplo, en su anticoncepción, en la manera de cuidar su cuerpo mediante algún método anticonceptivo. Entonces, tenemos persona por nacer, menores de edad, que son los menores de 18, que el código distingue entre menor de edad y menor adolescente, cuando supera los 13 años, con la posibilidad incluso después de los 16 de acceder a tratamientos de cuidado de su propio cuerpo. En tercer lugar, también el código nos da como persona que tiene que valerse de un representante legal para ejercer sus derechos, a la figura del pródigo. El pródigo, que en el artículo 48 el Código Civil lo llama inhabilitado, son aquellas personas que no tienen la capacidad, por determinados factores, de poder controlar sus gastos. El pródigo es el que descuida su patrimonio, y que incluso pone en riesgo el patrimonio de su familia. Bueno, en ese caso, el código autoriza al convivente
al cónyuge, a los hijos o a los padres a que se lo declare inhabilitado para realizar determinados actos, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con los que puedan afectar a su patrimonio. Y en cuarto lugar, el código, también siempre hablando de capacidad de ejercicio, va a dejar reservado como una situación extrema, como una situación extraordinaria, la declaración de incapacidad. Es decir, la única figura en el cual un juez puede declarar incapaz a alguien, lo que no significa que no tenga derechos esa persona, pero va a tener que valerse de un apoyo para todos sus actos, es para el siguiente caso previsto en el artículo 32. Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y expresar su voluntad de cualquier modo, cualquier medio, será declarado incapaz y se le nombra un curador. Es decir, estamos ante un caso extraordinario, ante un caso extremo en que un ser humano, por una cuestión de una grave enfermedad o por una cuestión similar, no tiene posibilidad de manifestarse. Estamos hablando de una alteración mental extremadamente grave. Es el único caso que el código va a permitir que la designación de ese curador sea para todos los actos que tengan que ver con los derechos de esa persona. Bueno, seguimos en el próximo bloque. 2. Los derechos personalísimos. Bueno, vamos a referirnos a los denominados derechos personalísimos, para lo cual es importante recordar esto. En su momento, cuando hablamos de los derechos humanos, hicimos una clasificación que ponía su enfoque en el desarrollo histórico de los mismos, de allí que dividíamos a los derechos humanos en derechos humanos de la primera, segunda y tercera generación. Pero hay otra manera de clasificar a los derechos humanos que tiene que ver con cuáles son el contenido, o sea, cuáles son los aspectos que se protegen. Y desde ese punto de vista, una somera lectura de la Constitución nos va a permitir ver que hay distintos aspectos de un ser humano que van a ser protegidos. Hay distintos derechos que en cuanto a su contenido van a ser protegidos, como por ejemplo los derechos sociales, como por ejemplo los derechos políticos, el derecho a votar, el derecho a sufragar, pero también, y aquí nos vamos a detener nosotros, los derechos civiles que la Constitución protege, como el derecho a asociarse, el derecho a casarse, el derecho a ejercer una industria, a contratar. Pero estos derechos civiles, por su lado, tienen una doble, una clasificación, que son los derechos civiles generales, que son aquellos derechos que nos relacionan con los demás, es decir, que ejercemos en relación con los otros, en cuanto el derecho de propiedad, que otro no me lo altere, el derecho de asociarse con otros, el derecho a casarse con otro u otra. Esos son los derechos civiles generales. Pero también existen los derechos civiles denominados personalísimos, que hacen a la persona en su individualidad, en su particularidad, a la persona en sí misma. Un ejemplo claro de derecho personalísimo es el derecho a la identidad de género.
es decir, el derecho que tiene una persona cuando sus propias vivencias internas no se condicen con el sexo que fue asignado al momento de nacer, para lo cual existe una legislación que le permite optar por un género distinto al cual se le ha asignado al momento de su nacimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Código Civil y Comercial con los derechos personalísimos? El código no se va a abocar a tratarlos, a describirlos, no. ¿Por qué? Porque todos estos derechos personalísimos ya están legislados en nuestro país en el derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 75, inciso 22, ha incorporado a la Constitución Nacional, con jerarquía constitucional, una gran cantidad de tratados de derechos humanos donde van a encontrar su sitio muchísimos de estos derechos personalísimos. Lo que va a hacer el código es dar una definición general para luego ocuparse de protegerlos con acciones civiles. Esa va a ser la finalidad del Código Civil y Comercial. Proteger esos derechos personalísimos con acciones civiles para prevenir que no se los afecte e incluso para que se los indemnice. Un ejemplo es el artículo 1770, que nos dice: protección de la vida privada. El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena y publicare retratos o difundiere correspondencia, perturbe su intimidad, está obligado a cesar en tales actividades y a pagar la indemnización que fije el juez. O sea, lo que se ocupa del código es determinar las consecuencias, la responsabilidad civil que va a tener aquella persona que se ha entrometido en la vida privada. Como por ejemplo, si una persona en su computadora, en su celular, tiene fotos íntimas y alguien accede y las difunde, el código lo que nos está diciendo que debe cesar en esa difusión, pero además de eso, allí donde hay un responsable de causar ese perjuicio a la persona que mortifica difusión de imágenes íntimas, que no ha querido revelarla a tercera persona, debe, ¿no es cierto?, repararlo con una indemnización. Entonces, el código lo que hace es establecer un sistema de definir en general qué son los derechos personalísimos, y en el artículo 51 nos va a decir, primero, la persona humana es inviolable, de manera que no debe recibir ataques en su dignidad, y también nos va a decir que toda persona debe ser respetada en su dignidad. ¿Qué es la dignidad? Bueno, la dignidad es lo que hace que un ser tenga la condición de humano y no sea un ser infrahumano. La dignidad es el respeto más básico por los derechos de la persona para continuar siendo humana. De manera que es atropello a la dignidad todas aquellas atrocidades que hemos conocido a lo largo de la historia, como por ejemplo la esclavitud, por ejemplo el trabajo forzado, la servidumbre, la explotación sexual. Entonces son casos que lamentablemente se han visto a lo largo de la historia de atropello a la dignidad de la persona, porque no se puede decir que un esclavo haya tenido el tratamiento de un ser humano. Era una cosa, era una persona subhumana. Una vez que el código nos dice que los derechos personalísimos son aquellos que se vinculan con la dignidad de la persona, el artículo siguiente, que es el artículo 52, se va a ocupar de algunos casos, porque es una enumeración que no es total, sino que es una mera enunciación. Se va a ocupar de algunos casos, como por ejemplo la intimidad, la honra o reputación,
o la imagen, y lo que va a hacer con relación a esos derechos es prever una consecuencia que tendrá aquella persona que le ha producido un daño. O sea, si se produce un daño a esos derechos, el código hace emerger la obligación de repararlos. Uno de esos, como dijimos, uno de esos derechos personalísimos que el código se ocupa de regular es el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad tenemos que comprenderlo como una esfera que todos los seres humanos tenemos, una esfera que tiene que ver con aquellos aspectos de nuestro cuerpo, aquellos aspectos de nuestra vida que no queremos que sea visto por terceros. Es decir, queremos protegerlo para que solamente verlo nosotros mismos o solamente para que sea visto por una determinada persona. Un ejemplo típico de violación de la intimidad, de esa esfera de reserva que tiene toda persona, son muchos de los casos que se han dado cuando la enfermedad de SIDA hizo estragos en la década del 80 y muchos actores famosos eran diagnosticados y en algunos hospitales le sacaban fotografía a la historia clínica para venderlos a los medios amarillos y decir, tal actor tiene la enfermedad de SIDA. Entonces esos medios que han difundido esa información que tiene que ver con la vida privada han sido obligados a reparar, a indemnizar, ¿no es cierto?, esa intromisión en la intimidad de esa persona. Otro de los derechos personalísimos que protege de una manera contundente el Código Civil y Comercial es el artículo 53 que protege la imagen. El artículo 53 nos va a decir que hay un derecho a la imagen, por lo tanto, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento. Nadie puede utilizar sin mi consentimiento una imagen de mi persona, salvo, dice el Código Civil, cuando esa persona aparece o participa en un acto público, porque quien toma la foto panorámica y no puede ir pidiéndole permiso a todas las personas que están en ese acto porque esa persona participó de un acto público, ¿no es cierto? Cuando hay un interés científico o cultural para reproducir una imagen educacional, es decir, de una determinada persona que ocupó un cargo público, entonces en una determinada clase muestro la imagen de esa persona para que se conozca, y en el caso hay, salvos esas excepciones, hay un derecho para proteger, de protección de la imagen. Y finalmente quería también destacar que otro de los derechos personalísimos es el derecho a la muerte digna. El derecho a la muerte digna, que ya estaba previsto en una ley específica, está previsto en el artículo 59 del Código Civil, que nos va a decir que ninguna persona una persona que padezca de una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en un estado terminal, o haya sufrido lesiones muy graves, que lo conozca, lo coloque en una situación que necesita de un montón de procedimientos quirúrgicos, alimentación artificial o distintos soportes vitales extraordinarios, esa persona puede tomar la decisión de que todas esas ayudas externas para prolongar su vida no continúen. O sea, la muerte digna significa que el rechazo por tratamientos, por así decir, para alargar la vida
de una manera artificial. No tenemos que confundir la muerte digna con la eutanasia. La eutanasia es el derecho a morir. La eutanasia es el derecho que tiene una persona de elegir morir. Muy pocos países aceptan este derecho. En algún momento va a terminar siendo aceptado, porque personalmente entiendo, como decía ese gran profesor Luis Jiménez de Azúa, allá por la década de los 50, que toda persona tiene derecho a morir. La muerte es también un derecho. Hace una semana se supo el caso de un gran director de cine francés, que es Jean-Luc Godard, enfermo de manera terminal, que ha elegido que se practique la eutanasia. Y también lo ha hecho uno de los más grandes actores que ha dado la historia de Francia, que es Alain Delon, que también ha manifestado a todos sus familiares que va a elegir la eutanasia. Lamentablemente, la única manera que han tenido tanto Godard como Alain Delon es hacerlo en Suiza, que es uno de los pocos países que pueden practicar este procedimiento. Bueno, ahora volvemos. 3. El nombre de las personas. Bueno, en este tercer y último bloque quería referirme muy brevemente a el nombre de las personas, por ser este un aspecto que también la reforma del Código Civil, plasmada en el año 2014, ha sido muy innovadora. El nombre de la persona, se entiende que por nombre de la persona, el modo más antiguo de cómo esa persona se identifica en la sociedad en la cual vive, cómo se designa a esa persona. Originariamente la historia comenzó por que cada persona se identificaba con un nombre, con uno solo, que hoy conocemos como prenombre o nombre de pila, como por ejemplo Manuel, Juan, Pedro, pero cuando la historia sigue su curso, se comienza a utilizar el apellido, como por ejemplo Belgrano, San Martín, porque este apellido comienza fundamentalmente a vincularlo con el padre, ¿no? En la sociedad patriarcal, esa persona se llamaba Juan, pero había muchos Juanes y era necesario que lleve un determinado apellido que, por ejemplo, era el hijo de, por ejemplo, Juan de Diego. Diego era el padre y de ahí viene el apellido de Diego, por ejemplo. También luego se tomó la costumbre de identificarlo con el oficio de esa persona, como por ejemplo herrero, labrador, son todos apellidos que nos remiten al oficio, o con alguna característica física, por ejemplo, el apellido Calvo tiene que ver con una característica de la persona que llevaba ese apellido. Hoy en día el Código Civil recepta esta costumbre ancestral, por lo cual nos va a decir que el nombre se compone de dos partes, que es el prenombre o nombre de pila, reitero, el caso de Manuel, y el apellido, que es el caso de, en el caso que estamos poniendo, el caso de Belgrano. Seguidamente el Código Civil nos va a dar algunas de las características que tiene el nombre, nos va a decir en primer lugar que es obligatorio, es decir, el artículo 62 nos dice que no solamente el nombre es un derecho, sino que hay obligación de llevar ese nombre. La inmutabilidad, es decir, una persona no puede ir cambiando el nombre, salvo casos expresamente autorizados por la ley, obviamente, como es el caso de la Ley de Identidad de Género.
y también la indisponibilidad, o sea, el nombre está totalmente fuera del comercio, no es algo que pueda ser vendido el nombre y apellido de una persona. Ahora bien, una vez que se ocupa el código de darnos esas características, ha sido muy innovador, fundamentalmente en relación a tanto al prenombre como al apellido. Una de las innovaciones que tiene el código con relación al apellido es la siguiente. Fíjense lo que disponía el Código Civil, ¿no es cierto? Decía, los hijos matrimoniales llevarán el primer apellido del padre. O sea, el Código Civil disponía que, en mi caso, tenía que llevar el apellido del padre. En cambio, el código en el año 2014 permite que al momento de inscribirlo los padres tengan una diversidad de opciones e incluso la propia persona que ha sido anotada con un apellido, cuando tenga una madurez suficiente, también puede tomar alguna de estas opciones. Ya no es obligatorio llevar el nombre del padre. Por lo tanto, si una persona es hija, vamos a poner un ejemplo, de Luis Moreno y Susana Castelli, ese hijo, Juan, puede llamarse Juan Moreno o Juan Castelli. Puede llevar el apellido del padre o el apellido de la madre. E incluso puede llevar un apellido compuesto formado por primero el apellido del padre y después de la madre, pero también puede utilizar primero el apellido de la madre y después del padre. O sea, Juan Moreno Castelli o Juan Castelli Moreno. Esta innovación incluso ha sido aplicada a cuando se contrae matrimonio, porque hay una ruptura con la vieja costumbre que tiene la Argentina y tienen muchos países del mundo, en el que la mujer casada deba llevar el apellido del marido. Hoy en día cualquiera de los cónyuges puede optar por agregar el apellido del otro. Es decir, en el caso que estamos dando de Luis Moreno, se puede agregar como apellido compuesto el nombre de la esposa, o sea, Luis Moreno Castelli, y en el caso de la esposa va a ser Susana Castelli, y ahí se continúa, si la persona así lo desea, seguir con la tradición de agregarse el apellido del marido. Lo cierto es que el código ha terminado con una tradición, a mi entender, nefasta, que la mujer cuando contraía matrimonio, uno desconocía, se olvidaba de sus raíces familiares y pasaba a tener el nombre como si fuera una propiedad, como si fuera pertenencia del marido. Yo suelo recordar en las clases que cuando yo era muy joven, nunca conocí el nombre de las mamás de todos mis amigos. Solamente la persona, el apellido, conocía a todas esas mujeres por el apellido, que en realidad era el apellido del marido. Había una supresión de parte de su identidad que era su apellido. Hoy en día eso pasa solamente a ser optativo, pero de ninguna manera es obligatorio. Y con respecto al prenombre o el nombre de pila, también el código establece algunas disposiciones que ustedes la podrán ver, son muy sencillas, en la clase por escrita sobre este tema, pero una de las innovaciones más importantes es que se permite y el código incorpora inscribirse con nombres de pueblos originarios, tanto que ya en realidad estaba en una ley del año 1984, porque increíblemente hasta el año 1984, si se iba a inscribir un niño con un apellido
con el nombre por ejemplo, con un nombre aymara, como Arawi, de un nombre guaraní, como el nombre Panambí, no era aceptado en el registro civil porque no era uno del apellido, porque una lista también nefasta, una lista de nombres en el cual solamente había que circunscribirse a esa lista donde increíblemente había nombres ingleses que se podían poner, pero sin embargo no se podía utilizar para una persona, para un niño, el nombre de un pueblo originario. Bueno, eso está incorporado ahora en el Código Civil y Comercial del año 2014. Bueno, con esto damos por concluida nuestra clase y será hasta el próximo encuentro.